Bueno, pues para la honra y gloria de nuestro Señor, mis hermanos, vamos a seguir compartiendo esta primera carta de Juan. Estamos en el capítulo 2. Los versículos que vamos a ver el día de hoy están del 18 al 24 y nuestro versículo central será el versículo 22. Vamos a proclamar el contexto de lo que vamos a ver el día de hoy, no perdiendo de vista lo que dice el versículo 22, quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y el contexto dice, niñitos, a partir del versículo 18, niñitos, ya es la hora postrera. Y según habéis oído que el anticristo viene, así han surgido ahora muchos anticristos, por lo cual sabemos que es la hora postrera. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. No os escribí porque no sepáis la verdad, sino porque la sabéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Lo que vosotros oísteis desde un principio permanezca en vosotros. Si lo que oísteis desde un principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Este es el contexto, mis amados hermanos, de lo que estaremos comentando el día de hoy, lo que estaremos viendo el día de hoy. Vamos a presentar aquí nuestro sermón. Estaríamos en este versículo 22, centrados, recuerden, en el versículo 22, donde nos habla precisamente de este precioso atributo que vamos a estar compartiendo y que se denomina Jesús el Cristo. Jesús es el Cristo. Lo voy a repetir, este verso 22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Vamos a ubicarnos, como decíamos, en este verso central, mis hermanos, de la predicación del día de hoy, viendo que el mentiroso es el que niega que Jesús es el Cristo. Y ya hemos visto la importancia que tiene determinar que Jesús sea el Cristo. Esa es la predicación de la iglesia primitiva, esa es la predicación de Pablo, esa es la predicación de Pedro, esa es la predicación de Juan, esa es la predicación de los apóstoles, esa era la predicación de los discípulos, esa es la predicación de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el Cristo, Jesús es el Cristo. ¿Quién es el anticristo? Es decir, ¿quién es el que está en contra de esta doctrina? Pues fíjense lo que dice, el que niega al Padre y al Hijo. Es decir, negar que Jesús es el Cristo es negar al Padre y al Hijo. No solamente estamos negando que Jesús sea el Cristo, no solamente estamos negando a Jesús, no solamente estamos negando al Cristo. Vean la implicación que tiene esta negación. Negar que Jesús es el Cristo es negar al Padre y al Hijo. ¿Por qué? Porque son uno. Por eso Jesús dice, el Padre y yo somos uno. ¿Sí? Y en realidad en griego y en varias versiones que ustedes pueden checar, muy serias, muy buenas, muy doctrinales, muy profundas, dicen, yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Se pone en primera persona Jesús determinando la primera letra del tetragramatón. Yo soy, yo, yo, hablando de Él como el que es, como el que tiene la esencia en sí mismo, como quien tiene el ser en sí mismo. Esa es la importancia
de este versículo, mis hermanos, es la importancia de este comentario que nos hace aquí mismo la palabra, esta interpretación que hace la misma palabra, no es una interpretación al aire, no es una interpretación doctrinal, la misma palabra lo explica, la misma palabra lo interpreta, la misma palabra nos da la consecuencia o la circunstancia, el resultado de negar o no admitir que Jesús es el Cristo. Se está negando al Padre mismo, se está negando al Hijo mismo. No se está negando a dos sujetos, se está negando al mismo, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Señor. Vamos a ver el contexto de esto que estamos comentando, Romanos 9:5, creo que nos deja muy clara la idea de lo que se está comentando y volvemos a decir, aquí la misma Biblia se interpreta a sí misma. Recuerden que a veces comentamos que no podemos interpretar nosotros las cosas a nuestra manera y eso es totalmente cierto y es verídico. La Biblia se interpreta solita, mis hermanos. ¿Cómo se interpreta solita la Biblia? Con pasajes paralelos de otras cartas, de otros libros, sea Antiguo, sea Nuevo Testamento, que dicen exactamente lo mismo, tienen exactamente la misma idea. Recordemos que el mensaje fue dado de diferentes maneras, fue dado de diferentes maneras. Cada uno de los escritores, ¿verdad? Plasmó lo que recibió o la revelación que recibió de labios de nuestro Señor. Y entonces, bueno, vemos pasajes muy similares, por ejemplo, en los evangelios, ¿verdad? Los sinópticos, famosos, los famosos evangelios sinópticos, que son muy parecidos, pero también ustedes podrán ver las cartas, por ejemplo, de Pablo, ¿verdad? O las cartas de Juan, y son pasajes muy similares a lo que cuentan los evangelios. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el autor es uno, el autor es Dios mismo. El autor es la palabra, el logos, el verbo, ese logos, esa sabiduría de Dios que plasma precisamente esos atributos de su nombre en su preciosa palabra. Por eso su palabra es santa, es apartada para Él, para darle toda la honra y toda la gloria a todos y cada uno de los atributos de su precioso nombre. ¿Qué dice Romanos 9:5 en esta interpretación del versículo 22 de Primera de Juan 2? Observemos, Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas y, observen, Cristo mismo, es lo que dice el versículo 22 de la primera carta de Juan, su capítulo 2. Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza, observemos, su naturaleza humana, y Él es Dios. No hay una situación que podamos decir, bueno, tal vez, quizás, a lo mejor, mis hermanos, es textual lo que dice aquí. Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas. Y observemos cómo cierra el versículo. Es digno de eterna alabanza. Mis hermanos, si no es Dios Cristo, entonces no es digno de eterna alabanza. Podemos ver algunos autores que niegan esta traducción y dicen, es que en realidad no dice que Él es Dios, sino que es el enviado de Dios o que tiene una naturaleza similar a la de Dios. Y entonces empiezan a hacer interpretaciones, mis hermanos, que salen del contexto. No puede recibir eterna alabanza si no es Dios, porque entonces, si fuera a la imagen simplemente de Dios o similar a Dios o tuviera una naturaleza parecida a la de Dios, mis hermanos, y se le rindiera alabanza, entonces estaríamos adorando o alabando dos dioses. Y eso está prohibido. Acabamos de cantar ahorita en esa preciosa alabanza del Shema, Dios Echad o Elohim Echad, que significa Dios uno es. Y vemos, por ejemplo, en Hebreos 1:6,
que dice cuando entra el primogénito o cuando es introducido el primogénito, el unigénito, ¿verdad? El único Dios, que es Jesucristo, ¿verdad? En el mundo dice una orden tajante: adórenle todos los ángeles de Dios. Entonces, esa eterna alabanza es para Cristo porque Él es Dios. No solamente tiene una naturaleza similar a la de Dios, porque entonces tendríamos que variar la traducción también de la última parte de este versículo 5 y tendríamos que decir, Dios es el único que merece la alabanza, pero Cristo no. Y entonces se pierde todo el contexto. Si ustedes ven el capítulo 9 de Romanos, pues se pierde todo el contexto y desfiguramos o destrozamos o tergiversamos todo el texto, mis hermanos. Entonces, observemos lo que dice Cristo mismo, su naturaleza, no solamente esa naturaleza humana, porque acuérdense que ahí corporalmente se encarnó, es la persona en quien se encarna, ¿sí? Todo lo que Yahvé es, o todo lo que el gran yo soy es. Vean el capítulo primero, capítulo segundo de Colosenses, y ahí lo explica perfectamente Pablo a partir del versículo 9 del capítulo 1 hasta el 19 o 18 inclusive del capítulo 2. Observen lo que dice acerca de Cristo. Corporalmente en él reside toda la plenitud de quién es Yahvé. Se usa el tetragramaton ahí, mis hermanos. ¿Quién es Yahvé o quién es el gran yo soy? Y solamente Él es digno de eterna alabanza. Eterna alabanza. Observemos otra cosa, déjenme decirlo así, curiosa. Si Cristo a partir de su encarnación hubiera sido digno de alabanza, entonces no diría eterna alabanza, nada más diría a partir de su encarnación y por la naturaleza que recibió, déjenme parafrasear y déjenme fantasear, a partir de este momento entonces recibiría alabanza, pero no puede ser alabanza eterna, porque la alabanza eterna es aún antes de su encarnación. Y sabemos que Cristo es preexistente y que es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Vamos comprendiendo, mis hermanos. Este Cristo es el Padre, este Cristo es Jesús, este Cristo es el Hijo, como lo estábamos cantando también en estas alabanzas, donde se mencionan diversos atributos acerca del nombre de nuestro Dios. Vamos a comenzar a partir del versículo 18, ¿se acuerdan? Decíamos del 18 al 24, vamos a comenzar con el versículo 18 y vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo revela su nombre para que en esa hora postrera, que es a partir de que Él se encarnó, mis hermanos, a partir de ese momento empieza la lucha. Recuerden que por eso viene la tentación y por eso son perseguidos los discípulos y por eso es perseguido luego la iglesia y por eso es crucificado nuestro Señor, etcétera. Todo lo que sucedió, la hora postrera ya está aquí, es el hoy de Dios, es el momento de Dios, es la hora, es el día, etcétera. Se define de diferentes maneras a través de la palabra. ¿Y qué es lo que tenemos que entender, mis hermanos? Que nos cuidemos de escuchar anticristos, porque los anticristos nos van a separar de la doctrina de Cristo. Y la doctrina de Cristo consiste en decir que Él es el Señor, que Jesús es el Cristo, que Él es Dios. La doctrina anticrística, pues niega precisamente esto, que Él es Cristo, que Él es Jesús, que Él es Dios, que Él es el Señor, que Él es Adonai. Estamos comprendiendo. Vamos a ver este verso 18. Dice, niñitos, fíjense cómo nos habla, niñitos, o sea, pequeños, ya es la hora postrera, ya está aquí, despierten, dice. Según habéis oído que el anticristo viene, así han surgido ahora, observen, muchos anticristos, no es uno, muchos anticristos, por lo cual sabemos que es la hora postrera, porque todo estaba en contra, mis hermanos, desde el nacimiento de Jesús, sabemos que era perseguido por Herodes, ¿se acuerdan? Para matarlo. Los reyes magos fueron avisados, ¿se acuerdan? De que se fueran por otro lado y no le dijeran a Herodes dónde estaba, porque estaba decidido a matarlo. Entonces todo estaba en contra de muchos anticristos, ¿se dan cuenta?
Por ello, mi Señor Jesucristo nos revela su nombre, mis hermanos, para que conozcamos nosotros plenamente su verdad, que conozcamos quién es Él, que conozcamos que Él es el verdadero. Vamos a ubicarnos en Primera de Timoteo 4, del 1 al 16. Fíjense esta sana doctrina que predica Pablo y que le encarga a Timoteo que siga predicando. Por eso les digo, es la predicación de la iglesia primitiva. Fíjense, vamos a poner mucha atención. Dice, pero el Espíritu expresamente dice, ¿quién es el que está hablando? El Espíritu, observen, el Espíritu. Y no dice, deja ver o nos da a entender, no, fíjense lo que dice, expresamente, o sea, no hay lugar a dudas. Observen que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, apostatarán. ¿Quiénes son los que van a apostatar de la fe, mis hermanos? Los que ya están dentro o los que ya se dicen, déjenme decirlo así, cristianos. Esos son los que apostatan de la fe. ¿Cómo? Fíjense cómo se apostata, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. A veces pensamos que el apóstata, mis hermanos, es el que predica, claro que sí, el que predica cosas contrarias contra Cristo, el que predica que Jesús no es el Cristo, es un apóstata. Pero fíjate lo que dice aquí, escuchando. Entonces no solamente se está refiriendo a los que predican, se está refiriendo a los que escuchan. ¿Estás entendiendo? Los que escuchan. ¿Por qué, mis hermanos? Porque tú que estás escuchando tienes la obligación de saber, de entender quién es Jesús. Y tienes la obligación, se los he dicho cientos y miles de veces, de revisar que lo que te estoy diciendo esté en la Biblia y sea palabra de Dios, mi hermano. Que no sea mi interpretación, ni mi doctrina, ni mi visión, ni mi misión. Que sea lo que dice la palabra de Dios. Esa es tu obligación. Y si no, si yo digo una mentira, soy apóstata. Pero si tú la escuchas y la crees, también eres apóstata. ¿Estamos entendiendo? Ahora observemos, dice, por la hipocresía de mentirosos que han sido cauterizados en su misma conciencia. Aquí está hablando ya de los predicadores. Mentirosos, hipócritas, dice, prohíben casarse, mandan abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen los creyentes, los que han conocido plenamente la verdad. Fíjate quiénes son los creyentes, los que han conocido plenamente la verdad. No dice los que escuchan un poquito de la verdad. Dice, han conocido, pero dice plenamente. Mi hermano, ¿tú me puedes decir amén? ¿Conoces plenamente la verdad? Si es así, gloria al nombre de nuestro Señor Jesús. Si no es así, ¿qué estás esperando? Porque todo lo creado por Dios es bueno. Nada es despreciable cuando se toma con acción de gracias. Fíjate por qué. Pues es santificado por medio de la palabra de Dios y la oración. Exponiendo estas cosas, ahora vamos a poner atención. ¿Cuáles son esas cosas, mis hermanos? Aquí ya está hablando en los primeros versículos, fíjate, de la fe. ¿Te estás dando cuenta? La fe, es decir, esa creencia que Él pone en ti, Él pone el querer, el hacer, porque esa es su buena voluntad. Gálatas 2:20, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe de Dios, el Hijo. Jesús es la fe, mi hermano. El Espíritu Santo, Él como Espíritu Santo viviendo en ti es la fe, es su fe, no es la mía ni la tuya, no es la nuestra, es su fe viviendo en nosotros. Entonces vuelvo a repetir,
exponiendo estas cosas, o sea, ten fe y cuídate de los apóstatas, pero también te está diciendo, no seas apóstata, porque tú ya eres conocedor plenamente de la verdad. Fíjense, exponiendo estas cosas, ya entendimos cuáles cosas. A los hermanos serás buen servidor de Cristo. ¿Qué le está enseñando Pablo a Timoteo? ¿Se dieron cuenta? Creer solamente en Jesús, tener fe en Él, cuidarse de los apóstatas, pero también no ser apóstata. ¿Qué es lo que Timoteo les va a enseñar a sus oyentes? ¿Qué nos enseñó Timoteo aquí, mis hermanos? ¿Estamos entendiendo? ¿Qué te estoy enseñando, por ejemplo, yo ahorita a ti? Esto, tú que estás escuchando, ¿qué le vas a enseñar a otros que estén escuchando? Pues lo mismo que dice aquí, no le vamos a enseñar nuestra interpretación, ni nuestra doctrina, ni lo que creemos. Le vamos a enseñar en quién creemos y lo que creemos acerca de que Cristo es Jesús, o Jesús es el Cristo, o que Jesús es el Señor, el Cristo, el Adonai. ¿Estamos entendiendo? Y observen, exponiendo estas cosas a los hermanos, serás buen servidor de Cristo. ¿Qué hace un buen servidor de Cristo? Declara quién es Cristo. ¿Estamos entendiendo? Observen, nutrido con las palabras de fe y la buena doctrina. La buena doctrina. ¿Cuál es la buena doctrina, mis hermanos? Pues la doctrina de Cristo. ¿Quién es Él? Que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Hijo de Dios. Y si te das cuenta, estamos mencionando atributos acerca de su nombre. Esa es la doctrina que has seguido de cerca, fíjense, no de lejos, de cerca. Estás interesado, estás metido en eso. Punto y seguido. Evita las fábulas, los cuentos, propias de viejas. Otras traducciones dicen de chismosos o de chismosas. Ejercítate en la piedad. Si tú ves primera de Timoteo 3:16, mi hermano, ahí dice, este es el misterio de la piedad. Dos puntos seguido. Y empieza a hablar de Jesús. Dice que Él se encarnó, que fue visto en el Espíritu, que fue testificado, que fue creído, que fue exaltado, que fue resucitado. Ve primera de Timoteo 3:16 y te vas a dar cuenta que la piedad, mi hermano, es la doctrina acerca de quién es Cristo. Estamos entendiendo. Fíjate, ejercítate en la piedad, o sea, esa sana doctrina o esa buena doctrina que habla anteriormente. ¿Te das cuenta? Porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad, o sea, esa doctrina sana, que Cristo es el Señor, es provechosa para todo, teniendo promesa para la vida. ¿Ya te diste cuenta cuál es la promesa? Promesa para la vida, porque la vida consiste en conocerlo. La doctrina es que conozcamos quién es Él. ¿Estamos entendiendo? Esa es la vida eterna, presente y venidera. Observen, está hablando de la vida eterna. Fiel es esta palabra, digna de toda aceptación, porque para esto trabajamos arduamente y luchamos, pues hemos puesto la esperanza en el Dios viviente. ¿Estamos entendiendo? O sea, vamos a regresarnos un poquito, fíjate, apostatar de la fe, la buena doctrina, ejercitarse en la piedad, ser servidor de Cristo, y estamos hablando de la esperanza, o sea, la fe en el Dios viviente. Pero dijimos que la fe, ejercítate en la piedad, primera de Timoteo 3:16, es creer en Cristo, y aquí dice el Dios viviente. Es lo mismo que dice Romanos 9:5, ¿te diste cuenta? Cristo, el cual es Dios. ¿Estamos entendiendo, mis hermanos? Que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Los que creen en su nombre reciben la autoridad de ser llamados hijos de Dios, ¿se acuerdan? La condenación, ¿cuál es? No creer en el nombre de Jesucristo.
¿Cuál es el mandamiento? Primera de Juan 3:23, que creamos en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque si no creemos, ¿quién es Jesús? Que Jesús es yo soy, ¿se acuerdan? Juan 8:24, vamos a morir en nuestros pecados. Por eso el Espíritu Santo, en Juan 16 nos dice, viene el Espíritu Santo, ¿verdad? Para que creamos en Él, ¿no? A partir del verso 8, 9, 10, para que creamos en Él, porque no creemos. Ese es el pecado, no creer, y el pecado es muerte, mis hermanos. Pero creer es vida. ¿Estamos entendiendo todo esto? Ahora observen, dice, continúa mandando estas cosas y enseñándolas. ¿Cuáles cosas? Pues las que estamos mencionando ahorita, mi hermano. Que Jesús es el Cristo, que Jesús es la vida, que Jesús es el Dios viviente, enseñando, continúa mandando, o sea, ordenándole a los que te escuchan, ordénales esto, pero enséñaselas, dice, enséñales y ordénales que sigan enseñando y ordenando a otros. Estamos entendiendo, mis hermanos. Es una cadenita espiritual. Nadie menosprecie tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza. Mientras voy, dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. No dice, mientras voy, pues descansa, tómate un descansito, relájate, para que cuando yo llegue estés al 100%. No, fíjate, dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. No descuides el don que hay en ti. No descuides, mi hermano, que te fue dado por medio de profecía con imposición de las manos del Consejo de Ancianos. Y observen otra vez, reflexiona sobre estas cosas. ¿Cuáles cosas? Ya estamos entendiendo. Dedícate a ellas, a esas cosas. Vivimos para eso, mis hermanos, para enseñar los atributos de Cristo. Estamos entendiendo. Para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. O sea, lo que tú estás aprendiendo tiene que ser evidente a los demás, que los demás lo vean y digan, quiero esto mismo y quiero hacer lo mismo con otros, enseñarles a otros. ¿Estamos entendiendo? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Cuidado, mis hermanos. No nos salgamos de lo que dice la palabra. No interpretemos. Dejemos que la Biblia, bueno, no dejemos, ¿verdad? Recordemos que la Biblia se interpreta a sí misma. Persevera en ello. Aquí hay una orden tajante. Perseverar, reflexionar, dedicarte. ¿Se están fijando cuántas veces repite? Haciendo esto te salvarás tanto tú como quienes, dice mis hermanos, los que te escuchan. ¿Por qué, mi hermano? Porque los que escuchan también pueden ser apóstatas. ¿Te acuerdas que mi amado pastor Charles Spurgeon decía, ¿verdad? O bueno, dice a través de su pensamiento que sigue ahí, estamos vivos en Cristo Jesús, dice Jesús, ¿se acuerdan? Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios es Dios de vivos, no de muertos. Preciado pastor Charles Spurgeon dice, mi hermano, si tú eres un predicador y no predicas a Cristo, tu sermón no tiene a Cristo, siéntate, vete a tu casa, no vuelvas a predicar, no te vuelvas a parar en el púlpito. Y a los que escuchan les dice, amados hermanos, si ustedes están escuchando una predicación que no contiene a Cristo, no se hagan daño. ¿Entiendes por qué? Porque serían apóstatas, no solamente el que predica, sino también el que escucha. No sean apóstatas, dice Charles Spurgeon, no se hagan daño, no lo vuelvas a escuchar, no lo vuelvas a escuchar. Vamos a continuar con el verso 19. Cristo revela su nombre cuando se predica su doctrina. Por eso su doctrina predica sus atributos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros.
mis hermanos, cuántas congregaciones y denominaciones hay. Todos dicen tener la verdad, todos predican y dicen su doctrina, y están basados en un versículo, en una parte, en un pedacito de la Biblia, en una palabra, pero nos perdemos en predicar quién es Cristo, porque esa es la orden, ese es el mandamiento, que le demos honra, gloria y honor a su nombre. Y nos hemos olvidado de ese mandamiento. ¿Se acuerdan lo que estamos viendo ahorita los miércoles? El pacto. El pacto es su sangre, mis hermanos. Y la sangre es la vida. Y la vida es el conocimiento de quién es Él. El espíritu es la promesa, el espíritu es vida, el espíritu es el ruaj, es el viento, la vida, la fuerza que le dio vida o vivificó a Adán y que vivifica a la iglesia, mis hermanos, o al cuerpo de Cristo, a la nueva Jerusalén. Es su palabra. ¿Qué es? Pues los atributos de su nombre, mis hermanos. Estamos entendiendo. ¿Se acuerdan que estamos viendo lo del altar? También estamos viendo la propiciación, esa ofrenda propicia, el altar. Muchos hablan y dicen, "Ay, tú dices que es corbán, ¿no? Que es la ofrenda. En el Nuevo Testamento, en griego, es el corbán. Y dice, tú dices que es corbán porque es lo que le tienes que ofrecer a Dios. Mi hermano, es que no entendemos la palabra. Corbán, mis hermanos, es el sacrificio, pero que Él hace, y el sacrificio es Él mismo, esa propiciación que es su nombre, sus atributos. Corbán, mis hermanos, es un camino que Dios abre, y el camino es Cristo, acuérdate. Corbán es un camino que Dios abre para que tú puedas acercarte a Él, porque no podemos llegar a Dios sin Él. Dice Jesús, nadie puede venir al Padre, no dice ir al Padre, nadie puede venir al Padre si no es por mí. ¿Estamos entendiendo? Corbán, mis hermanos, es el camino que abre Jesús. Él es el camino mismo para acercarnos, aproximarnos o meternos en sus entrañas. ¿Se acuerdan que también es lo que estamos viendo en el discipulado? Las entrañas. ¿Cuáles son las entrañas? Juan 1:18, ¿se acuerdan? Éxodo 23, no me acuerdo, creo que es 20 o algo así. Éxodo 23 que dice, mi nombre está en él, ¿se acuerdan? En Lucas 1:78, si no mal recuerdo, nos visitó el sol que nace de las entrañas, o sea, las entrañas mismas. Es Jesús, mis hermanos. Él es el Corbán. Estamos entendiendo el camino, el que nos aproxima. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Estamos comprendiendo, mis hermanos. Esa es la doctrina. Pero muchos salieron de nosotros y no permanecieron con nosotros para que fuera manifiesto que no son de nosotros. Estamos comprendiendo. ¿Quiénes somos nosotros? Pues los que creemos en el nombre, los que predicamos el nombre, discipulamos el nombre, compartimos el nombre, hablamos del nombre, decimos el nombre, invocamos el nombre, alabamos el nombre, honramos el nombre, glorificamos el nombre, santificamos el nombre. ¿Estamos entendiendo? Todo en relación al nombre. ¿Por qué? Pues porque esa es su voluntad. Nada más por eso. Nada más por eso. Y si no, pues ve primera de Timoteo 4. Si hablas otra cosa, eres apóstata. Y si tú escuchas lo que están diciendo, también eres apóstata. ¿Estamos entendiendo? Vamos a Hebreos 6, del 1 al 12. Por tanto, dejando los principios elementales de la palabra de Cristo, fíjense, avancemos a la perfección, no escuchando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de muertos, del juicio eterno. Eso es la doctrina primera, mis hermanos, es la base. Sí, nos enseñan eso, pero dice, no se queden ahí, porque nos estamos quedando en mandamientos. Escrito, letra, es muerte, mis hermanos. ¿Estamos entendiendo?
Dice Jesús, mis palabras que son espíritu y son vida. El conocimiento de quién es Él. Estamos comprendiendo. Esto haremos si Dios lo permite. Gloria a Dios, porque es por su gracia. Él pone el querer y el hacer. Porque en efecto es imposible que los que una vez fueron iluminados y probaron el don celestial y llegaron a ser partícipes del Espíritu Santo y probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero y recayeron. ¿Por qué, mis hermanos? Porque se quedan en la letra. ¿Estamos entendiendo? Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando otra vez para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la ignominia pública. Porque la tierra, acuérdense que nosotros somos la tierra. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Hay tierra con abrojos, hay tierra con piedras, hay tierra que no tiene nada de tierra, ¿verdad? Está a la vera del camino, cae la semilla, vienen las aves y se la lleva, pero hay tierra que da fruto, fruto de labios que confiesan su nombre, dice la palabra. La tierra que bebe la lluvia, que muchas veces viene sobre ella y produce cosecha provechosa, fíjense, para aquellos para los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Estos son los que dan 100 por 1, ¿se acuerdan? Pero la que produce espinas y abrojos es lo mismo de la parábola del sembrador, ¿se dan cuenta? Es descalificada y está cerca de maldición, cuyo fin es ser quemada, pues es muerte. La gehenna, mis hermanos, la muerte eterna, ¿se dan cuenta? Pero en cuanto a vosotros, amados, porque hablamos así, hemos sido persuadidos de cosas mejores y que tienen salvación, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el amor que mostrasteis hacia, ¿qué dicen mis hermanos? Su nombre. ¿Estamos entendiendo? Habiendo servido y sirviendo a los santos. ¿Cómo lo servimos a Dios y cómo servimos a los santos? Nuestra obra y el amor que mostramos a su nombre. Es lo mismo que dice Primera de Timoteo 4. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma diligencia hasta el fin para plena seguridad de la esperanza. Es la misma esperanza que dice Primera de Timoteo 4, ¿te diste cuenta? O la del capítulo 3, 16, que te decía, la piedad. Que no seáis perezosos. Fíjate, no seáis perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la longanimidad heredan las promesas. ¿Cuáles son las promesas, mis hermanos? Pues vida eterna, el Espíritu, o sea, los atributos de su nombre. Esas son sus riquezas. Ve Romanos 8, Romanos 10, Romanos 9, etcétera. Observa, ve cuando hable de las riquezas y pon atención, mis hermanos, y las riquezas se refiere a su gloria. Su gloria es su nombre, los atributos de su nombre, ¿estamos entendiendo? Su doctrina consiste en glorificar al Padre en Cristo. Fíjate lo que dice Juan 7, 16, 18. Entonces Jesús tomó la palabra y dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. O sea, Jesús dice, mi doctrina no es humana, no la estoy inventando yo aquí como sumo sacerdote o como creyente o como congregante. No, mi doctrina es eterna, es lo que está diciendo Jesús. La doctrina que estoy predicando es la doctrina del Padre. Y la doctrina del Padre es revelar quién es Cristo. Vean las cartas de Pablo, indistintamente lo dice, lo numera, lo menciona muchísimas veces. El misterio es Cristo. El misterio es Cristo, mis hermanos. Véanlo, busquen ahí en una concordancia cuántas veces habla del misterio y se refiere a Cristo, Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Cristo? Si alguno quiere hacer su voluntad, conocerá la doctrina, si es de Dios o si yo hablo de mí mismo. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Pues entonces vas a entender si lo que está hablando, esta doctrina, si la doctrina que está diciendo Jesús es la de Dios o es la de un líder religioso. Estamos entendiendo. Pero el que busca la gloria del que lo envió, fíjate, el que busca la gloria del que lo envió, o sea, el que busca que el nombre sea glorificado,
Juan 17:6, mis hermanos, bueno, desde el 4, o todo el capítulo 17, velo. Glorificar el nombre, manifestar el nombre. El que busca la gloria, el nombre, glorificar el nombre del que lo envió. Este es verdadero, en él no hay injusticia. ¿Te acuerdas de 1 de Juan 5:20? Estamos en el verdadero. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Vamos al versículo 20. Jesús el Cristo, cuando me revela su nombre, me unge, pone su unción, el Espíritu Santo, vivifica mi alma, vivifica mi espíritu, conforme a su propósito de adoración. Observen, pero vosotros tenéis la unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. ¿Quiénes tienen la unción del Santo, mis hermanos? Los que tienen el Espíritu. ¿Qué confiesa el Espíritu? Que Jesús es el Cristo. Y el anticristo que confiesa que Jesús no es el Cristo, que Jesús no es Dios, que Jesús es una persona, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el de barbita así negra, porque el padre es un viejito de barba blanca. Estamos entendiendo. Vamos a continuar. Vosotros tenéis la unción del Santo. No pierdan de vista eso. Vamos a Juan 16, del 7 al 28. Pero yo os digo la verdad. Acuérdate que aquí está hablando Jesús, que es lo que les está comentando a los apóstoles, después de que les dice en el capítulo 14, ¿te acuerdas? Tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe, y no me conoces. ¿Quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre. ¿Cómo me dices, muéstranos al Padre? No es posible, Felipe. Fíjate lo que dice en el capítulo 16, pero yo os digo la verdad. Os beneficia que yo vaya. No dice que yo me vaya, que yo vaya. ¿Te acuerdas cómo empieza el capítulo 14? Y también lo repite ahí en el versículo 16, en la primera parte. Dice, voy al Padre. No dice, voy a donde está. Voy al Padre. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. ¿Se dan cuenta? Os beneficia que yo vaya. Porque si no voy, el Paráclitos no vendrá a vosotros. El Paráclitos. El Paráclitos es la ofrenda. ¿Te acuerdas lo que estamos viendo ahorita en el discipulado los miércoles? El Paráclitos es la ofrenda, el holocausto, la vida eterna, su sangre, el Espíritu. El Paráclitos es el Espíritu Santo, sí, es la vida, es la sangre, porque la sangre es la vida y la vida es el conocimiento de quién es Él, o sea, el conocimiento de su nombre. ¿Estamos entendiendo? El Paráclitos no vendrá, el nombre, el conocimiento de su nombre no vendrá. ¿Se dan cuenta? Pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, inculpará al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. Pecado, muerte. Creer en Él, vida. ¿Estamos entendiendo? De justicia porque me voy al Padre y ya no me veréis más. ¿Qué es lo justo, mis hermanos? Reconocer que Jesús es el Cristo. Eso es lo justo, que Cristo es Dios, que Cristo es el Dios viviente. De juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ya no tiene poder sobre los que hemos creído por su gracia en su nombre. Y ahora podemos declarar que Jesús es Dios, porque mi pueblo se muere por falta de conocimiento. Pero ahora tenemos conocimiento y tenemos el entendimiento para entender y conocer que Jesús es el verdadero. Él es el verdadero Dios y la vida eterna, o sea, el Paráclitos, o sea, su sangre, o sea, la vida, o sea, el Espíritu Santo, o sea, el conocimiento de su nombre. ¿Estamos entendiendo? Aún tengo muchas cosas que deciros, muchos atributos que no les he dicho, pero ahora no los podéis sobrellevar. Pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad,
Fíjate, no solamente espíritu vivificante, sino espíritu de la verdad, os guiará en toda la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, te dije, ¿te acuerdas? El corbán, la ofrenda que se da, es el acercarnos, el camino que nos acerca, el camino que nos lleva a Él. Nadie viene al Padre si no es por mí. Porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará cuanto oirá y os anunciará las cosas que os vienen, los atributos que nos va a seguir dando. Él me glorificará. ¿Cómo lo glorifica? Pues diciendo o mencionando los atributos de su nombre para que nosotros lo adoremos y lo glorifiquemos. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo mismo, y le estamos dando a otros hermanos los atributos, enseñándoles esos atributos. ¿Para qué? Para que ellos también lo glorifiquen. ¿Estamos entendiendo? Porque tomará de lo mío y os lo hará saber. No dice, tomará de mis cosas y se las dará. No está hablando de cosas materiales ni aún espirituales. Dice, tomará de lo mío, o sea, tomará de mis cosas. Pero esas cosas nos dan conocimiento. Dice, os lo hará saber, no dice se las da. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que toma de lo mío, y lo vuelvo a repetir, fíjense, y os lo hará saber. Un poco, ya no me veis, de nuevo un poco, me veréis. Observen esto. Ahorita me ven, pero luego ya no me van a ver. Pero luego otro poquito y me van a ver. ¿Cuánto fue ese poquito? 3 días. Murió, pero resucitó. Fue sepultado, pero se levantó. ¿Estamos entendiendo? Él es el Espíritu. Entonces algunos de sus discípulos se dijeron unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Un poco no me veis, otra vez un poco y me veréis, porque me voy al Padre, acuérdate, me voy al Padre, o sea, ya me voy a presentar como el Padre. No entendieron que les hablaba del Padre, fíjense. Decían, pues, ¿qué es esto? Que un poco, no entendemos de qué habla. Jesús comprendió que querían preguntarle, les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, un poco y no me veis, y otra vez un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará. Vosotros estaréis entristecidos, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Cuando la mujer da luz, tiene congoja porque vino su hora, mas cuando da luz al niñito ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que un ser humano ha nacido en el mundo. También nosotros ahora tenéis tristeza, pero fíjense, os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará y nadie os quita vuestro gozo. Y en aquel día nada me preguntaréis, de cierto os digo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, vean, os lo dará. Hasta ahora nada pedisteis en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. ¿Cuál es nuestro gozo? Pues el conocimiento. Quiero más atributos, Señor, de tu nombre. ¿Para qué? Para conocerte plenamente. ¿Para qué? Para enseñarle a otros. Y esos otros te adoren, pero también le enseñen a otros. ¿Para qué? Para que otros también te adoren, pero también lo enseñen a otros más. ¿Estamos entendiendo? Estas cosas os he hablado en alegorías. Llega una hora en que ya no os hablaré en alegorías, sino claramente os anunciaré acerca del Padre. ¡Wow! Les había hablado en alegorías, pero ya llega la hora en que les voy a decir quién es el Padre. Eso es lo que está diciendo Jesús. Yo soy el Padre. ¿Estamos entendiendo? En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo voy a rogar al Padre, porque el Padre mismo os ama. Pues por eso Jesús murió, mis hermanos, porque nos ama, pero es por amor a su nombre, no pierdan de vista eso, y para que tengamos vida eterna, y la vida eterna consiste en conocerlo, es por amor a su nombre. El Padre mismo os ama, pues vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Me voy a sentar en el trono como Padre. Les voy a decir claramente, aquí estoy, soy el Padre. Por eso Tito dice, ¿no? En 2:13, estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo.
nuestro gran Dios y Salvador. Segunda de Pedro 2:1, también lo dice, ¿no, mis hermanos? Nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Tomás le dice, Señor mío y Dios mío. ¿Estamos entendiendo? Esa es la doctrina, mis hermanos. Esa es la doctrina, que Jesús es el Cristo. Otra vez te vuelvo a repetir, 1 Timoteo 3:16, 1 Timoteo 4, del 1 hasta el 16 inclusive. Obsérvalo, óralo. Vamos al verso 21 de primera de Juan 2. Cuando nos revela Jesús su nombre, el Cristo, me hace sabedor de su verdad. No os escribí porque no sepáis la verdad, sino porque la sabéis. ¿Estamos entendiendo? No nos está escribiendo porque no sabemos, nos está escribiendo porque ya sabemos y porque ninguna mentira procede de la verdad. Vean esto. Vamos a ver 1 Corintios, capítulo 1, del 17 al 31. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar la buena noticia. ¿A qué nos envió Jesús, mis hermanos? Anunciar la buena noticia. ¿Estamos entendiendo? Vamos a entender esto. No es que no nos envió a bautizar, sí nos envió a bautizar a la gente en su nombre, a sepultarla, porque esa es la buena noticia. No nos envió nada más a bautizar a la gente sumergiéndola en agua. Eso es lo que está diciendo aquí, mi hermano. Aquí no dice, no, no vamos a bautizar a nadie. No, 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 no. No tergiversemos la palabra. No me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar. O sea, no me envió solamente a meterlos en el agua, sino a anunciarles lo que significa que se metan en el agua. Ser sepultado en el agua es ser sepultado en la buena noticia, que es el nombre. ¿Estamos entendiendo? Con sabiduría, no con sabiduría de palabra, dice, o sea, con lo que nosotros pensamos, para que no sea vaciada la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz ciertamente es necedad para los que se están perdiendo. Fíjate, la palabra de la cruz, ¿de qué está hablando? El nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Pues su sangre. Jesús tenía que morir. Y dijimos que la sangre es el espíritu. La sangre es la vida. Bueno, no dijimos, es lo que dice la palabra, ¿verdad? Son los atributos de su nombre. Estamos entendiendo. Pero para los que están siendo salvos, para nosotros, es poder de Dios. ¿Qué es el poder de Dios? Me ha sido dada toda autoridad. O sea, el Shem, el nombre, Onoma. Shem en hebreo, Onoma en griego, toda la autoridad, el nombre de Dios puesto en Jesús. Colosenses 1, Colosenses 2, obsérvenlo. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé la inteligencia de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de esta época? ¿No aturdió Dios la sabiduría del mundo? Por cuanto en la sabiduría de Dios, el mundo por su sabiduría, observa, dejó de conocer a Dios. ¿Qué es lo que nos apartó de Dios? Nuestro conocimiento. ¿Dónde dice eso? Pues desde el Génesis, mi hermano. Cuando Adán y Eva conocen quiénes son, pues son apartados de Dios. Porque dicen, somos iguales a Dios. Es lo mismo que le pasó a Satanás. Si soy igual a Dios, ¿por qué lo voy a adorar? Yo también merezco adoración, porque soy glorioso. ¿Estamos entendiendo? El mundo, por su sabiduría, la sabiduría del mundo, dejó de conocer a Dios. Y por eso agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la necedad de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros proclamamos a Cristo crucificado, el pacto, su sangre. Para los judíos, escándalo, ciertamente escándalo, fíjate. Para los gentiles, necedad, más para ellos, los llamados, sean judíos, sean griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es poder. Cristo es el nombre de Dios, es lo que está diciendo. Y sabiduría de Dios es el conocimiento de Dios. ¿Estamos entendiendo?
¿En qué consiste la vida eterna? Conocer a Dios. O sea, ¿en qué consiste la vida eterna? Cristo. Cristo es poder, nombre. Cristo es sabiduría, conocimiento. Estamos entendiendo, vida eterna. Porque lo necio de Dios es más sabio que los hombres, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Porque mirad, hermanos, vuestro llamamiento. Fíjate a qué fuiste llamado. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, antes bien, fíjate lo que somos. Lo necio, somos necios. Escogió Dios para avergonzar a los sabios. Los débiles, somos débiles. Escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil, somos lo más vil. Lo tenido en nada, somos nada. Escogió Dios lo que no es, ni siquiera somos, solamente Él es, yo soy. Yo, Juan Martín, no soy. Estamos entendiendo, mi hermano. Para anular lo que es la sabiduría del mundo, para que ninguna carne se jacte delante de Dios. Pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Por Él, ¿te acuerdas el Corbán? Él es el camino, las entrañas que nos lleva a lo más íntimo de Él. Y nos fue hecho por Dios sabiduría, justicia y también santificación y redención, es lo que estamos viendo los miércoles, ¿te acuerdas? Redención, remisión, propiciación, expiación, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Tienes algo de qué presumir? Presume que Cristo es el Señor. Esa es nuestra presunción, que Cristo es el Señor. Eso presumimos. Vamos al verso central, que es el que estamos viendo en este sermón, capítulo 2 de la primera de Juan, verso 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, porque está negando al Padre y al Hijo. Está negando que el Hijo es el Padre o que el Padre es el Hijo. Estamos entendiendo eso, mis hermanos. Vamos a Lucas 4, 16 al 26. Fue Jesús a Nazaret, donde había sido criado conforme a su costumbre, entró en la sinagoga en el día sábado y se levantó a leer. Le fue entregado el rollo del profeta Isaías y habiendo desenrollado el volumen, halló el lugar donde estaba escrito. Fíjate, el Espíritu del Señor está sobre mí. Es lo mismo que lo vimos ahorita en Juan 16, ¿no? Cuando venga el Espíritu, ¿te das cuenta? Está sobre mí, por lo cual me ungió. ¿Te acuerdas que fuimos ungidos? ¿Fuimos ungidos para qué? Para predicar su nombre. Para dar buenas noticias a los pobres. La buena noticia es esa, decir quién es Jesús. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Él es la libertad, Él es la salvación. Recuperación de vista a los ciegos. ¿Te acuerdas en 2 de Corintios? Dice, estamos cegados porque el Dios de este mundo nos vela, ¿no? Pone una venda en nuestros ojos para que no nos resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. O sea, el evangelio de la gloria, el nombre de Cristo. ¿Estás entendiendo? El evangelio no nos envió Dios a meter a la gente en agua. Nos envió a bautizarla en su nombre, a sumergirla en su nombre, a darles conocimiento de quién es Él. La buena noticia es esa, el misterio. Cristo es Dios. Jesús es el Cristo. Recuperación de vista a los ciegos para enviar a los oprimidos en libertad a proclamar el año favorable del Señor. Todos los que somos liberados, ¿qué hacemos? Predicamos eso. Habiendo envuelto el rollo, se lo devolvió al asistente y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles, fíjate, te lo puse ahí con mayúsculas, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos, ahorita. ¿Estamos entendiendo? Todos daban testimonio de él. Fíjate, inmediatamente todos daban testimonio, estaban diciendo quién es él y se maravillaban de las palabras de gracia que salían de su boca. Pero decían, ¿no es este el hijo de José? ¿Cómo? Pero este es el Cristo, o sea, ¿cómo? Pero si es el hijo de José.
Entonces les dijo, sin duda me diréis este proverbio, médico, cúrate a ti mismo. ¿Cuántas cosas oímos que se han hecho en Cafarnaúm? Hazlas también aquí en tu tierra. Y añadió, en verdad os digo que ningún profeta es grato en su tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, mientras hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. ¿Se acuerdan? Había mucha gente, pero solamente una escuchó. Por eso dice en Mateo 22:14, mis hermanos, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Somos llamados, sí, pero pocos son los escogidos. ¿Te acuerdas que esto lo estamos viendo los miércoles en Romanos 8, a partir del verso 28 al 30? Lo hemos repetido ya varios miércoles. Fuimos predestinados, no en la predestinación doctrinal que generalmente se comparte. Fuimos predestinados. ¿Cómo somos predestinados? Porque fuimos declarados justos. Vean bien estos 3 versículos. ¿Y por qué fuimos declarados justos? Pues vean la parte final del verso 30, porque fuimos glorificados. ¿Y qué es ser glorificado? Se nos compartió el nombre, se nos compartió la gloria de Dios, y su gloria es su nombre, sus atributos. Entonces, ¿cómo fuimos apartados? Porque pusieron el nombre sobre nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues poner el nombre sobre otros. Es la oración sacerdotal. Pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Y para qué nos bendice? Salmo 67, para que sea conocido en la tierra su camino. Y ven el versículo 7, que toda la tierra dé fruto. Es la tierra de la que estábamos hablando aquí, lo de la parábola del sembrador, etcétera, que estábamos mencionando. Estamos entendiendo, mis hermanos. Vamos al verso 23. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. O sea, tú niegas al Hijo, no tienes al Padre. ¿Por qué? Pues porque Él es el Padre. Pero fíjate, confiesas al Hijo, tienes al Padre. ¿Sabes quién es el Padre? Porque Él es el Padre. Estamos comprendiendo. Salmo 45, del 1 al 17. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al Rey mi canto. Vamos a ir poniendo atención. Fíjense, dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es como buril de diestro escriba. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Elohim te ha bendecido para siempre. Cíñete tu espada sobre el muslo, oh valiente, con gloria y majestad. Cabalga en tu majestad, triunfa por causa de la verdad, la mansedumbre y la justicia, y tu diestra te guiará a hazañas terribles. Pueblos caerán debajo de ti, tus saetas agudas penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Aparentemente aquí está hablando del hijo. ¿Se están dando cuenta? Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Pero fíjense lo primero que decía el verso 1. Dirijo al rey mi canto. Luego lo presenta como el hijo. Pero ahora observen, fíjense, que lo puse con mayúsculas y está entre signos de admiración. Oh Elohim, tu trono es eterno y para siempre. Ese rey al que se está dirigiendo el canto, que es el Hijo, es Elohim, y el trono de Elohim es eterno y para siempre. Y es lo que veíamos hace ratito, ¿no? En Romanos 9:5, Cristo el cual es Dios y su alabanza es eterna. ¿Estamos entendiendo? Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Es lo que dice Hebreos en el capítulo 1, obsérvenlo, y se refiere a Jesús, pero se refiere a Dios, a Elohim, al Yahvé. Has amado la justicia y aborrecido la impiedad, por eso te ungió Elohim, el Elohim tuyo, con olo de alegría más que a tus compañeros. Aquí otra vez regresa al Hijo, es la unción, es el Espíritu, se presenta como Espíritu, como unción, como vida, es la sangre que Él tiene que derramar, su fuerza, su ruaj, estamos entendiendo el conocimiento de quién es Él.
Mirra, aloe, casia, exhalan todos tus vestidos. Desde los palacios de marfil te alegran instrumentos de cuerda. Hijas de reyes están entre tus nobles. A tu diestra está la novia con oro de Ofir. Oye, hija mía, y mira, aplica tu oído, olvida tu pueblo, la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura. El rey del versículo 1, que es el mismo de los siguientes versículos, cuando habla del hijo o cuando habla de Elohim. Estamos viendo e inclínate ante Él, porque Él es tu Señor. El Cristo es el Señor, mis hermanos. ¿Estamos entendiendo? Y las hijas de Tiro vendrán con ofrendas. Los más ricos de los pueblos implorarán tu favor. Toda gloriosa es la princesa en su aposento. De brocado, perdón, de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada ante el rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán llevadas a ti, serán conducidas con alegría y regocijo y entrarán en el palacio del rey. No dice del hijo, pero la boda es con el hijo. Si te das cuenta, pues es el mismo. En lugar de tus padres estarán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Ahora observa, fíjate lo que hace la hija, o sea, nosotros, la Nueva Jerusalén, por gracia, fíjate, haré que la memoria de tu nombre sea recordada en todas las generaciones. Para eso fuimos creados, para decirle a nuestros hijos y a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, de generación en generación, que Él es Dios, por lo cual los pueblos te alabarán eternamente y para siempre. Es lo que dice el Salmo 67 del 1 al 7. Ahí te lo dejo para que tú lo ores con calma en casita, mis hermanos. Todos los pueblos te alaben. Pero ¿se acuerdan qué dice? Yahvé, bendícenos, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Objetivo, vean los versos 2 y 3, para que todos conozcan tus caminos, para que todos los pueblos te alaben y te glorifiquen. Y vean hasta el versículo 7, la tierra dará su fruto, mis hermanos. Tú eres la tierra, vas a dar fruto, fruto de labios que confiesan su nombre. Hebreos 13:15. Vamos al verso 24. Cuando nuestro Señor Jesús, el Cristo, revela su nombre, lo hace para que yo permanezca en Él. No te apartes, acuérdate, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Cuidado, mi hermano. Lo que vosotros oísteis desde un principio permanezca en vosotros. Déjate de cuentos, decía Pablo a Timoteo, ¿te acuerdas? Chismes de viejas, chismosas, de fábulas, cuentos. Déjate de esas cosas, déjate de doctrinas humanas, porque esa sabiduría perdió a la humanidad, mis hermanos. Lo que vosotros oíste desde un principio permanezca en vosotros. ¿Qué es lo que oímos? El misterio de la piedad. Ora con primera de Timoteo 3:16 para que veas quién es el misterio de la piedad. ¿Quién es la piedad? La piedad no es una doctrina, la piedad es Cristo. Y lo que oíste desde un principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Estás entendiendo? Permaneces en esa doctrina, pues entiendes que Jesús es el Padre. Si no, andamos inventando el hilo negro, mis hermanos. Vamos a Hechos 10:34 al 43. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Teme, temor a su nombre y hace justicia. Dice quién es Él. ¿Te acuerdas? Lo vimos ahí en Filipenses 3, por ejemplo. La justicia consiste en declarar que Cristo es el Señor, que Jesús es el Cristo. Envió la palabra a los hijos de Israel, anunciando la buena noticia de paz por medio de Jesucristo. Observa, punto y coma. Él es Señor de todos. Adonai. Vosotros sabéis la noticia
divulgada por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que proclamó Juan respecto a Jesús de Nazaret. Fíjate cuál era la doctrina, 2 puntos y seguido, cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo y poder, el nombre. Este anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ahí te puse un asterisco, mi hermano. Estaba con él. En griego se utiliza esta palabra sin, acentuada la Y, un poco raro para nosotros, ¿sí? Sin, está hasta abajo, si lo observas, que es o quiere decir o transmite la calidad de completo. No es que estaba junto a él, fíjate, estaba en él, obrando en ellos. El Padre estaba dentro de Jesús o en las entrañas de Jesús, o Jesús está en las entrañas del Padre, obrando el mismo, no dos, él mismo, una sola persona, un solo Dios, Jesús, Elohim, Adonai, el Cristo, como quieras decirle, calidad de completo, no le falta nada. No es que se complementen el Padre con el Hijo, está completo porque es uno. Esa es la idea que da el griego, mi hermano. Cuando leemos y decimos, porque Dios estaba con él, entonces Dios iba junto a él caminando y le ponía la mano en el hombro. No, no es así. Y nosotros somos testigos de eso, fíjate, de todas las cosas que hizo, tanto en la región de los judíos como en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día y le concedió hacerse visible no a todo el pueblo, sino a unos testigos designados de antemano por Dios, a nosotros, que comimos y bebimos con él después de que resucitó entre los muertos. Y nos mandó, mi hermano, es lo mismo que nos está diciendo a nosotros. Somos testigos. Acuérdate que somos testigos de los testigos de los testigos de los testigos presenciales. Lo que se predicaba al principio, lo mismo. Cristo es Dios, Cristo es Jesús. Eso es lo que predicamos. Nos mandó, fíjate, que proclamáramos al pueblo y declaráramos solemnemente que este es el juez de vivos y muertos. Pues Jesús es Dios, mi hermano, es el único juez de vivos y muertos, designado por Dios, sí, porque Dios está completo en él, es lo que dice Colosenses 1 y Colosenses 2. De esto dan testimonio todos los profetas, todo el que cree en él, fíjate, no dice todo el que cree en ellos, todo el que cree en él recibe liberación de pecados. ¿Viste lo que dice? Por medio de su nombre. ¿Qué es lo que nos libera del pecado? El conocimiento de su nombre, porque acuérdate que el pecado es muerte, pero el conocimiento de Dios es vida eterna, y la vida eterna consiste en conocerlo a Él. Y la vida es su sangre, la vida es el nuevo pacto, la vida es la unción, la vida es el Espíritu Santo, la vida es su sabiduría, es su poder, es el Shem, su autoridad, los atributos de su nombre. Cada atributo de su nombre puesto en ti te vivifica. ¿Y tú qué le regresas? Pues ese atributo, Él lo pone en ti. ¿Te acuerdas lo que te dije de esa ofrenda del Corbán? Él pone esa ofrenda en ti para que tú puedas ir a ofrendársela. ¿Cuál es la ofrenda que te da? Él es el que abre el camino. Él es el que abre el camino, mi hermano. No somos nosotros. Él lo abre, Él viene a nosotros, Él nos lleva, Él nos conduce, Él es el que pone el querer, Él es el que pone el hacer. Nosotros no podemos, no sabemos, pero el Espíritu Santo, dice Romanos 8 también, ¿verdad? No sabemos cómo orar, pero el Espíritu sí, dice, porque con gemidos indecibles intercede según su voluntad, según su propósito, que es lo que dicen los versículos 28 al 30, según su propósito.
los que aman a Dios, todas las cosas, o sea, todos sus atributos son para bien. Todos los atributos que Él pone sobre ti son para bien. ¿Para qué? Pues para que lo conozcas. Por eso eres glorificado en el verso 30. ¿Sí me estoy explicando? Porque Él comparte su nombre y pone su nombre sobre ti para bendecirte. ¿Para qué? Para que tú bendigas a otros. ¿Para qué? Para que esos otros lo bendigan a Él y bendigan a otros. Y se siga haciendo esta cadena de reproducción espiritual, liberación de pecados por medio de su nombre. Por eso nuestra predicación es su nombre, Cristo. Cristo es el Señor. Jesús es el Cristo. Espero que nos haya quedado claro, mis hermanos, a la luz de la palabra. Órenlo, repásenlo, medítenlo, oren con cada una de estas citas nuevamente. Recuerden ver en cada palabra, uno de los atributos. Busquen esos atributos, mis hermanos. No busquen otra cosa. No busquen sabiduría, busquen sus atributos o busquen la sabiduría porque Jesús es la sabiduría. No busques tener sabiduría, busca al que es la sabiduría, me explico. No busques tener conocimiento, busca al que es conocimiento. Jesús es el conocimiento. Si ves en cada parte de la escritura, no letra, sino espíritu, que es vida, o sea, si ves su nombre, mis hermanos, hay liberación de pecado. El pecado es muerte, desconocimiento de él. La vida eterna es, lo empiezas a conocer. Estamos entendiendo. Ese es el Cristo que predicamos. Esa es nuestra doctrina. Jesús es el Cristo. Jesús es Dios. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario, mis hermanos. ¿No? Ok. Pues toda la honra, toda la gloria sea para nuestro Dios, para nuestro Señor. Nos vemos el próximo miércoles y el próximo domingo para seguir honrándolo, predicando su precioso nombre. Bendiciones.